Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir la semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Permítanme felicitar a los queridos amigos, don Jaime Tomás y su hijo, Jimmy Frías. Ellos pues organizan desde hace más de 20 años uno de los torneos de golf pues más interesantes que se hacen en el país, y creo que es el único que se lleva a cabo en varios lugares, es decir que se hace en campos distintos. Entonces, a propósito de estos 20 años, vamos a colocar el siguiente video que nos habla de esta historia tan importante. Adelante. Nosotros hacemos historia. 2026, Grand Tomás Celebrity Classic celebra 20 años de legado, exclusividad y grandeza. Una edición extraordinaria. 3 escenarios de clase mundial. El desafiante PGA Oceans 4 Playa Nueva Romana. La belleza incomparable de Playa Dorada Golf Course Puerto Plata. Gran cierre en el espectacular y desafiante campo Las Aromas, nuestra casa. Las Aromas Golf Club Santiago. 20 años reuniendo a grandes personalidades, líderes y apasionados del golf bajo una misma visión. Auspiciador Quality Life Foundation. Organiza Public Marketing. Porque algunas tradiciones evolucionan y se convierten en leyenda. Gran Tomás, 20º aniversario. Más que un torneo, un legado. Bien, señores, esta semana se conoció la medida de coerción al cabo de la Policía Nacional que causó la muerte de un joven de 18 años de edad, Darly Mercado, un hecho que realmente ha conmocionado a todo el país. Ese cabo responde al nombre de José Francisco Moreta Heredia. ¿Qué es lo que hay que cuestionar en el caso del conocimiento de esta medida de coerción? El hecho de que lo que se busca siempre es el impacto mediático, es decir, satisfacer, digamos, las expectativas mediáticas. Y por eso estas medidas de coerción que son una prisión anticipada, una condena anticipada, que se han justificado en muchos casos de investigación de corrupción, y se ha establecido la moda de que todos los casos que tienen alguna connotación pública hay que declararlos complejos, aunque de complejos no tengan nada. ¿Qué complejo puede ser este caso? Hay un crimen, hay un arma homicida, hay una determinación clara de quién disparó esa arma homicida. Todos los elementos que pueden sustentar una acusación están ahí. Esa arma homicida se disparó sin que el que lo hizo tuviera su vida en peligro, que estuviera en una situación en la que pudiera considerarse como un atenuante el uso de esa arma. Es decir, este es un caso para en pocos meses tener un expediente ya de un sometimiento formal por este crimen y iniciar todos los procesos para el conocimiento de un juicio de fondo. Pero ya la costumbre es alargar esto. Total, ya la prensa y los medios y las redes se satisfacen con el hecho de que él tiene un año de
prisión de coerción y la gente entiende que esa es la condena. Esa es la condena, después nos olvidamos de él y no nos damos cuenta si el expediente ha sido bien o mal elaborado, porque ya con eso se sale del ojo de la atención pública. Y eso es una costumbre que está ya contribuyendo a agravar la situación en las cárceles dominicanas, donde la inmensa mayoría de la población es preventiva, totalmente preventiva. En este caso, yo espero un expediente que este crimen lo trate como se amerita. Un hecho sin ninguna justificación que el que lo cometió debe recibir pues la pena máxima para que esto quede como un elemento alesionador. Por otra parte, hay una serie de conflictos que se han ido despertando. Mi recomendación ha sido que esos conflictos se aborden, que prevalezca el diálogo, pero todos estos conflictos tienen como telón de fondo la situación económica que se ha agravado por los más de 4 meses de la guerra en el Medio Oriente. Esa guerra, con el encarecimiento de los combustibles y de los fertilizantes, pues han tenido un efecto, un impacto inflacionario. Entonces la gente ha perdido su poder adquisitivo, no se ha producido una compensación salarial, y cuando esto se junta con otras cosas, pues nos lleva a momentos como estos, a los que hay que prestarle mucha atención. Entonces, dentro de esos temas, ha surgido ahora una protesta de las clínicas privadas que quieren una mejoría de los pagos que reciben de las ARS. Pero esa mejoría la buscan con un método de lucha que afecta a los pacientes. Ellos se han fijado en el ejemplo de los médicos del sector público, que cada vez que quieren una reivindicación, pues dejan a los pobres sin las atenciones médicas correspondientes. Ahora de lo que se trata es de ir dejando a los asegurados sin las atenciones correspondientes y paulatinamente irlo haciendo por cada una de las ARS. Ojalá que ese conflicto pues encuentre una rápida solución. Señores, una pausa, retornamos con los 10 temas que alcanzaron un mayor impacto esta semana. Adelante. Bien, señores, de inmediato vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El asesinato a quemarropa del adolescente Darling Mercado Reyes, de 19 años, a manos de un cabo de la Policía Nacional, puso al desnudo la brutalidad policial, desencadenó protestas en los barrios de Santo Domingo Oeste y convirtió su sepelio en una multitudinaria manifestación de solidaridad con su familia y de repudio a la actuación de los agentes involucrados. Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, profesores y residentes de distintos sectores del municipio, acompañaron el cortejo hasta el cementerio Cristo
Cristo Redentor para despedir al muchacho y exigir que el crimen no quede impune. Durante el sepelio, Noel Mercado, padre de la víctima, reclamó que no solo se ha procesado el cabo José Francisco Moreta Heredia, señalado como autor del disparo mortal, sino también los demás integrantes de la patrulla, a quienes responsabilizó de abandonar a su hijo mientras agonizaba tendido sobre el pavimento. El hecho ocurrió en el sector La Cañada de Guajimía, cuando una patrulla retuvo una motocicleta propiedad de Darling Mercado Reyes, aunque era conducida por Fénix Jr. Ceballos Guzmán. Las imágenes también evidencian que no hubo persecución ni forcejeo por parte de Darling. Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, el joven se acercó al cabo para explicarle que la motocicleta retenida le pertenecía y, sin mediar palabras, el agente le disparó en el tórax, causándole la muerte de manera instantánea. El sonido de las ollas volvió a escucharse en distintos sectores del Gran Santo Domingo. Localidades como el Ensanche Osama, El Millón, Evaristo Morales, Bellavista, Naco, Arroyo Hondo, Alma Rosa, Los Cacicazgos y Sabana Perdida se sumaron a la jornada desde sus viviendas para expresar su descontento por las problemáticas sociales. Videos e imágenes compartidos por comunitarios mostraron a personas en balcones, aceras y frentes de viviendas haciendo sonar ollas y calderos como señal de rechazo. Algunos dirigentes comunitarios protestaron por el alto costo de los productos de primera necesidad, los apagones, la falta de empleos, medicamentos para los hospitales y más escuelas para sus comunidades, mientras que otros exigen mejorías en aspectos como la formación de los miembros de la Policía Nacional. A esto se suman las reacciones al denominado Plan Anticrisis impulsado por el gobierno, que contempla nuevas medidas tributarias, entre ellas el incremento del impuesto a las transferencias electrónicas del 0.15% al 0.20%. Asimismo, la muerte de Darling Mercado Reyes generó protestas en la Cañada de Guajimía. Comunitarios quemaron neumáticos, bloquearon vías, exigieron justicia. Los reclamos se concentraron en dos puntos: la muerte del joven durante una actuación policial y la conducta de los demás agentes presentes en el lugar. De igual forma, el paro nacional convocado por el Colegio Médico Dominicano se cumplió el pasado martes en hospitales públicos de todo el país, en rechazo al apresamiento de un médico en La Vega y a la aplicación de artículos del nuevo Código Penal que, según el gremio, vulneran derechos fundamentales de los profesionales de la salud. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Luis Alberto Peña, calificó de alarmante el trato que a su juicio reciben los profesionales de la salud y expresó su preocupación por las implicaciones que tendría la entrada en vigor del nuevo Código Penal para el ejercicio médico. El periodista y coordinador del programa radial El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, aseguró que el periodo de vacatio legis, el plazo de espera antes de que una ley sea de aplicación obligatoria del nuevo Código Penal Dominicano, será postergado por 3 meses adicionales. De acuerdo con el comunicador, la decisión será notificada formalmente a los legisladores durante una reunión de la Cámara de Diputados. Martínez Pozo señaló que aunque algunos de los diputados todavía no han recibido las directrices oficiales, la instrucción de extender el plazo ya está sobre la mesa. La posible extensión de este plazo ocurre en un momento de intensa deliberación pública. La entrada en vigor de la nueva y controvertida normativa estaba prevista originalmente para el próximo 3 de agosto. Sin embargo, en las últimas semanas, diversos sectores de la sociedad civil, juristas y actores políticos han planteado con insistencia la necesidad de otorgar una revisión más profunda al texto del Código Penal antes de su aplicación definitiva en los tribunales del país. Con esta prórroga de 3 meses, el Congreso buscaría una ventana de tiempo para evaluar las inquietudes y consensuar las reformas sugeridas. República Dominicana tendrá 37.242 nacimientos menos en 2050 que en 2023, de acuerdo con las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El organismo estima que los nacimientos pasarán de 203.183 en 2023 a 165.941 en 2050, una caída de 18.3 que reducirá progresivamente la cantidad de estudiantes y planteará nuevos desafíos para la planificación y el financiamiento del sistema educativo. Los datos forman parte del estudio El impacto de la caída de la natalidad en los sistemas educativos de América Latina, en el que la CEPAL analiza cómo el acelerado descenso de los nacimientos modificará la demanda educativa en la región y plantea que este cambio demográfico puede convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza.
si los recursos se administran de forma estratégica. De acuerdo con el informe, la tasa global de fecundidad en República Dominicana bajará de 1.98 hijos por mujer en 2023 a 1.74 en 2050. Mucho mayor es la brecha si se mide desde el año 2000, cuando la tasa de fecundidad estaba en 2.85 y 219.389 nacimientos. La CEPAL explica que la disminución de los nacimientos se reflejará de manera gradual en el sistema educativo. El impacto comenzará en la educación inicial y preprimaria, luego se extenderá a la primaria y posteriormente a la secundaria, conforme las generaciones más pequeñas avancen por los distintos niveles de enseñanza. La tuberculosis continúa representando un desafío para las autoridades de salud en sectores vulnerables del Gran Santo Domingo. En Capotillo se han confirmado 16 pacientes con la enfermedad, mientras que Gualey registra 11 casos y Los Guandules 6, de acuerdo con los reportes oficiales. En el Centro de Primer Nivel de Atención de Capotillo se aplica un protocolo para atender a los pacientes diagnosticados con tuberculosis. Al llegar al centro, reciben una mascarilla, son separados del resto de los usuarios y se les administra el tratamiento bajo supervisión médica antes de regresar a sus hogares. Este procedimiento busca reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad. Las autoridades sanitarias informaron que Santo Domingo Norte concentra uno de los mayores niveles de incidencia del país, con alrededor de 200 casos activos. Esta situación está relacionada principalmente con la Penitenciaría Nacional de la Victoria, donde el hacinamiento ha favorecido la propagación de la enfermedad. En tanto, en el Distrito Nacional se contabilizan al menos 323 personas con tuberculosis, de las cuales 18 también viven con VIH. La mayoría de los casos registrados en Capotillo, Gualey y Los Guandules corresponde a personas menores de 28 años, según los datos presentados por las autoridades de salud. Para detectar la enfermedad, los pacientes deben presentar síntomas como tos y catarro durante más de 15 días, pérdida de peso, falta de apetito, desnutrición y fiebre. El diagnóstico se confirma mediante un análisis de esputo, cuyos resultados están disponibles entre 24 y 48 horas. Una vez confirmado el caso, el paciente es incorporado al programa especializado de tuberculosis para recibir tratamiento y seguimiento. En una región expuesta a huracanes, terremotos y otros fenómenos naturales, el presidente Luis Abinader afirmó que República Dominicana ha elegido prepararse. Al inaugurar la sede del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres, CEMED, la unidad construida con una inversión de 454 millones de pesos, busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a desastres naturales y otras emergencias. Durante su discurso, el mandatario sostuvo que un gobierno no espera que llegue la emergencia para descubrir lo que falta, sino que debe prepararse con anticipación mediante inversión, organización y entrenamiento. El CEMED funcionará como centro de mando para coordinar las operaciones de búsqueda, rescate, mitigación de desastres, asistencia humanitaria, control de incendios y atención a eventos de origen antropogénicos de las Fuerzas Armadas, en apoyo al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta al Centro de Emergencias COE. La sede dispone de 6.061 metros cuadrados de construcción e incluye un edificio administrativo, sala de crisis, helipuerto, áreas de entrenamiento, cuarteles, depósitos especializados y equipos tecnológicos para operaciones. El ministro de Defensa, Carlos Antonio Onofre, anunció que el Ministerio de Defensa ampliará la capacidad estratégica del CEMED con la apertura en los próximos meses de sedes regionales en Higüey, Santiago y Barahona, además de una futura instalación en la región del Bajo Yuna, con el objetivo de ampliar la cobertura y reducir los tiempos de respuesta en todo el territorio nacional. El gobierno adjudicó al consorcio Autopista del Ámbar SRL el contrato para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, un proyecto de infraestructura valorado en 28.800 millones de pesos que busca reducir más de 30 minutos el recorrido entre Santiago y la costa atlántica, además de fortalecer la conexión logística y turística entre el Cibao y Puerto Plata. El procedimiento de contratación se desarrolló durante aproximadamente 8 meses y reunió a 3 grandes consorcios
integrados por 10 empresas nacionales e internacionales en uno de los procesos competitivos de infraestructura vial de mayor dimensión impulsados por RD Vial y el Ministerio de Obras Públicas. De acuerdo con la información, la autopista del Ámbar tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y enlazará la circunvalación norte de Santiago con la carretera de Puerto Plata-Sosúa mediante una vía concebida con estándares modernos de diseño y seguridad. Las autoridades estiman que la nueva infraestructura mejorará el acceso a los polos turísticos de Puerto Plata y Sosúa, facilitará el transporte de mercancías entre el Cibao y los puertos del norte, incrementará la competitividad de las zonas francas y de la industria de Santiago y reducirá los tiempos de traslado de la producción agrícola hacia los mercados y centros de distribución. La Conferencia del Episcopado Dominicano anunció la conformación de su nueva junta directiva para el período 2026-2029 durante la asamblea plenaria que reunió a los obispos del país. La nueva directiva estará presidida por Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. La vicepresidencia será ocupada por Carlos Tomás Morel, mientras que José Amable Durán asumirá la Secretaría General. El equipo también estará integrado por Monseñor Santiago Rodríguez y Monseñor Andrés Napoleón Romero. El nuevo líder expresó gratitud al recibir la responsabilidad de encabezar la Conferencia del Episcopado Dominicano y afirmó la disposición con la que planea servir, motivado por los valores de solidaridad y compromiso con las personas. Respecto a los problemas que hoy día la sociedad dominicana enfrenta, como los altos costos de la vida, de la Cruz Valdera expresó que la Iglesia se encuentra muy preocupada por las realidades que el pueblo dominicano debe vivir e indicó que la nueva Junta cuenta con planes de abordar este y otros aspectos que afectan a la sociedad. La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo conmemoró el pasado 4 de julio el 250 aniversario de la independencia estadounidense, que marca 2 siglos y medio de la libertad de la nación norteamericana. En su discurso, la embajadora Lea Campos destacó que el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, este año celebrado bajo el lema Libertad 250, conmemora la adopción de la Declaración de Independencia por el Congreso Continental el 4 de julio de 1776, un documento que estableció los principios de libertad, la vida y soberanía que continúan guiando los Estados Unidos hoy día. Asimismo, señaló que la relación entre los Estados Unidos y la República Dominicana se sustenta en valores compartidos como la patria, la libertad y la fe cristiana, en una cooperación que beneficia a ambos pueblos. La recepción, encabezada por la embajadora en su residencia oficial, reunió cerca de 1,000 invitados, entre ellos el presidente Luis Abinader, miembros del gobierno dominicano, así como del cuerpo diplomático, líderes empresariales, representantes de la Iglesia Católica, de la sociedad civil y de la prensa. La celebración concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Santo Domingo con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense. Al menos 3.535 personas han muerto y 16.740 han resultado heridas tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio en Venezuela, según el último boletín publicado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Según el nuevo balance, 6.462 personas han sido rescatadas, una cifra que no ha variado desde el pasado jueves, y 17.854 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 82 campamentos transitorios. Además, se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados. La iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 30.000 personas a las que no se han podido contactar. El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Los recientes sismos afectaron a Caracas y a otros 6 estados del norte del país, de los cuales el más afectado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos. Una pausa, retornamos en breve.
Bueno, señores, en el país hay una discusión bastante amplia sobre el tema de la libertad de expresión, porque con el nuevo Código Procesal Penal, pues temas como el de la difamación, el de la injuria, el de el ultraje a funcionarios, pues entran en el debate, pero se han colocado en el debate como si esos temas llegaran al código por primera vez, como si fuera el nuevo código el que trae estos temas ahora, cuando entra en vigencia el 3 de agosto. Y estos temas están en el llamado Código Napoleónico. Y esos temas permanecieron en la ley de expresión y de función del pensamiento que se discutió después de la desaparición de la tiranía de Trujillo. Y esos temas han estado siempre ahí, es decir, siempre se han contemplado pues penalidades para quienes incurren en difamación, quienes incurren en injuria, quienes incurren en ultraje. Con relación a los servidores públicos, bueno, antes se hablaba de magistrado y se determinaba quién tenía esa categoría. Ahora esto se cambia por funcionarios públicos y ya es una categoría más genérica, y de lo que se trata es que yo tengo derecho a criticar a un funcionario público por los manejos en su institución, por su desempeño. Yo tengo derecho a criticarlo, pero yo no tengo derecho a ultrajarle ni a jugar con su buen nombre. Yo incluso pudiera hacer una denuncia sobre cosas que maneja ese funcionario, y pudiera que en la denuncia algunos elementos, ya sea porque no recibí una información correcta, o ya sea porque a mí me parece que las cosas eran de un modo y resultaban que era de otra, en la denuncia yo puedo cometer errores, yo puedo cometer equivocaciones. Por una equivocación en una denuncia, nadie es objeto de un sometimiento a la justicia, ni puede serlo, porque está lo que se llama el interés social de la denuncia. Entonces, si no hay una intención clara de dañar a esa persona, sino que lo que hay es un interés de que las cosas públicas se manejen con transparencia, eso se dirime de una forma que lo importante es que se hagan las aclaraciones del lugar. Y ya quien ha emitido una opinión, después que tiene informaciones que le hacen saber que hay datos que dio que no eran correctos, con que él subsane y corría esos datos es suficiente, porque estamos hablando del interés social de la renuncia. Está claro incluso que los funcionarios y las personas que hacemos vida pública tenemos que tener un espíritu más amplio de tolerancia, porque uno no puede controlar la imaginación de muchas personas y se hacen muchas afirmaciones. Ahora, cuando esas afirmaciones son claramente injuriosas, cuando son difamatorias, cuando son ultrajantes, entonces es correcto que quien haya incurrido en esas cosas responda como es debido. ¿Cuál es la diferencia de lo que vendría nuevo y lo que había? Bueno, que habían sanciones económicas que ya con el paso del tiempo son insignificantes. Y entonces es correcto que varíen, porque la sanción tiene ese peso disuasorio. Por otra parte,
además de que las sanciones tienen ese peso disuasorio, entonces, ¿qué resulta? Que cuando se aprueba la ley 6132, que es en el año 1962, teníamos periódico, había televisión, había radio, había revistas. Es decir, la ley se articuló con las menciones específicas de esos medios. Pero ahora hay un universo amplísimo de redes sociales. Entonces, ese universo amplísimo de redes sociales tiene que estar claramente contemplado en una legislación. Tiene que estar claramente contemplado, porque todo lo que no está prohibido para las personas está permitido. Entonces, evidentemente que eso tiene que estar contemplado. Yo sé que hubo problemas de redacción, yo sé que hay muchas cosas que pueden mejorarse. Tal vez el problema no sea incrementar algunas penalidades como se ha hecho, porque de todas maneras, con los instrumentos que hay, esas situaciones se han combatido. Por eso en estos momentos hay tantas personas condenadas por difamación e injuria. Hay 4 o 5 personas condenadas por difamación e injuria. Y no ha entrado en vigencia el nuevo código, lo que quiere decir que las penalidades realmente no vienen como una cosa nueva. Entonces, vamos a estar a la expectativa de las modificaciones, de las correcciones que se harán, y lo importante es que se ha puesto atención a la crítica a los médicos, a la crítica de los medios, a una serie de críticas se le ha prestado atención. Entonces, dentro de la racionalidad correspondiente, es importante que esas cosas se revisen y lo que pueda corregirse, pues que se corrija. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, vamos a presentar las 3 preguntas a propósito de los cuestionamientos que se ha generado por el protocolo policial, la reforma policial que ahora se está aprobando en el Senado después de tanto tiempo. Entonces, la especialista en temas de seguridad, Carolina Ramírez, responde las 3 preguntas de nuestro equipo. Adelante. ¿Cómo evalúa el seguimiento del protocolo policial en el caso que culminó con la muerte del joven Darling Mercado en Santo Domingo Oeste? Bueno, en el triste incidente que terminó con la vida de este joven, realmente la evidencia muestra que no se cumplieron los pasos de la escalada del uso de la fuerza. Se fueron al nivel 5, que es el uso de la fuerza letal. Entonces, por supuesto que el protocolo policial no fue ejecutado, ni como dice la norma, ni como se supone que deben recibir entrenamiento. Pero me parece que el protocolo tenemos que mirarlo desde antes de la presencia de ese agente en el territorio, abordando a un ciudadano. La información que tenemos hasta ahora es que el agente involucrado era de una unidad especial que conocemos, los denominados LINCE. Entonces, ese tipo de personal entendemos que debe estar dispuesto para situaciones de extrema necesidad, donde se requiera un cuerpo táctico especializado. Entonces, desde arriba habría que verificar por qué este personal que no ha sido debidamente entrenado para
seguridad preventiva, sino para reacción táctica, estaba patrullando. Ese es el primer protocolo que no se cumplió. O sea, hay una parte institucional que falló. Por otro lado, es una evidencia de que ese agente policial al que estamos viendo ahora como el victimario, realmente no recibió las herramientas ni el entrenamiento necesario para poder desempeñar la función que la sociedad le estaba exigiendo en ese momento. O sea que aquí hay varios protocolos de manera simultánea que fallaron y tristemente seguimos perdiendo otro ciudadano más en manos del cuerpo que está llamado a proteger y servir a la ciudadanía. ¿Hay algún reflejo de la reforma policial que se ha venido poniendo en práctica en los últimos años? ¿A qué atribuye una reacción policial tan extrema sin que la vida de los agentes policiales estuviera en peligro? Bueno, yo pienso que ahí hay dos alas de la pregunta. En efecto, claro, durante estos 6 años de la reforma impulsada incluso por el presidente de la República, a la que le dedica parte de su jornada semanal, por lo que yo no necesariamente estoy de acuerdo, pero bueno, no es el tema de la conversación. Claro que sí, que ha mostrado resultados, por supuesto que sí, quizás no como la ciudadanía los esperaba. De hecho, lo habíamos advertido que una reforma policial no iba a resolver el tema de la violencia social y de la seguridad ciudadana, pero nos vendieron eso. Entonces, bueno, ya, eso es lo que tenemos. Ahora, en estos 6 años se exhibe, por ejemplo, un nuevo uniforme, que esperemos que la ley que está en proceso de aprobación y promulgación finalmente le ponga marco normativo, porque ahora mismo ese uniforme es ilegal. Es así, no tiene, según el reglamento actual, es el anterior. Pero bueno, sí, tenemos un nuevo uniforme, bonito uniforme. Y tenemos personal que se ha estado capacitando, que se ha estado entrenando. Tenemos un hotel que nos está saliendo carísimo la renta, pero allá hay un montón de gente que se está entrenando. Estamos promoviendo que hemos capacitado e ingresado más mujeres policías, pero a la hora de comandar solamente tenemos una mujer como a cargo de una regional de la policía. Y si miras la estructura de la plana mayor de la Policía Nacional, apenas tenemos una general a cargo del tema de violencia contra la mujer, que es muy raro que en un país ese puesto no lo desempeñe una mujer, y una persona, una sola comandando la regional de Baní, que en este caso es la coronel Cruzeta, que es una oficial excepcional. Después, no hemos tenido una muestra de la participación femenina realmente en la reforma. Entonces, la reforma, claro que se ha avanzado, pero se ha avanzado más en normativa, que al final como quiera no se cumple, porque tuvimos los reglamentos de la ley anterior, decíamos que no funcionaba porque no teníamos los reglamentos, y los primeros que se olvidaron del reglamento fue las autoridades políticas y las autoridades policiales en el próximo ascenso, por ejemplo. Entonces, sí, hay cosas que mostrar. Ahora, esos logros no necesariamente han contribuido en la medida que quisiéramos con el bienestar de la ciudadanía y el rol que debe cumplir este cuerpo policial. ¿Quién ha de responder civilmente ante la familia que pierda a un ser querido y a un joven en torno al cual tienen cifradas expectativas de progreso? El Estado dominicano, por supuesto que sí. Claro que sí, que tiene que responder. La normativa lo establece. Cuando usted, como parte del ejercicio de sus funciones, causa un daño a alguien, el Código Civil establece para quién es y el Estado, por supuesto que sí, de manera particular el gobierno. Así que, bueno, yo no soy abogada de la familia, pero yo como especialista en políticas públicas de seguridad enfocadas en derechos humanos y bienestar de la persona, pues por supuesto que instaría a esa familia a que le reclame al gobierno dominicano y bueno, por supuesto, puntualmente deberá ser a su institución que de hecho se supone que le paga un seguro de riesgos laborales.
Y uno de los riesgos laborales que tiene un policía, sobre todo en República Dominicana y en los países de Latinoamérica, es que salga un disparo inadecuado y termine violentando la vida, ya sea del propio policía o del ciudadano. Eso, en principio, debería estar cubierto por el seguro de riesgos laborales, y más ahora que la policía tiene mejor seguro, según nos han dicho. Entonces, esa es una, y hay un seguro. Segundo, su superior inmediato, su empleador, Policía Nacional, y en este caso, Ministerio de Interior y Policía, y el gobierno dominicano. Así que yo fuera familiar, y con todo el cariño que yo le tengo a la policía, porque de hecho, pues, yo de alguna manera también soy parte de ese grupo de profesionales que hemos creído en la reforma. A veces nos frustramos, pero seguimos tratando de aportar con nuestras capacidades, los proyectos, las iniciativas, pero demanden que la ley lo establece, demanden, claro que sí, al gobierno dominicano y a sus representantes. Yo conozco mucha gente que le ha ganado pleitos al gobierno dominicano. Bueno, pues ese es uno. Y así también quizás sentamos las bases. Porque esa familia cifró sus esperanzas en un joven. Y es triste ver el relato, por ejemplo, de los profesores, de la gente de la comunidad, de caramba, el desempeño ejemplar que tuvo ese muchacho. Entonces, no fue la delincuencia que se lo llevó, no fue una mala práctica médica, no fue un accidente, que tenemos 3.000 cada año, 3.000 muertos por accidentes, no, fue un representante del cuerpo que como Estado ha sido constituido para protegernos, y de una manera un poco tonta. Entonces, ¿qué va a pasar con esa familia que invirtió tiempo, cariño, esfuerzo, recursos económicos? ¿Tú sabes lo que cuesta subir un muchacho hasta el bachillerato o que vaya a entrar a la universidad? Económicamente la carga para una familia, y no te voy a decir la carga emocional, que eso no se repara nunca. Así que por supuesto que alguien tiene que responder de manera civil, además de lo penal, por supuesto, pero de manera civil hay que compensar a esa familia, que nunca va, por supuesto, a solventar la pérdida de un ser querido, y menos un muchacho ejemplar como ese, pero sienta las bases para que vayamos organizando. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, yo creo que el anuncio más importante que se produjo esta semana es el de la adjudicación de la licitación de la autovía del Ámbar. Esta autovía que buscará unir en tiempo eficiente, en tiempo rápido, a Santiago con Puerto Plata. Esto va a tener un gran impacto en el desarrollo turístico de Puerto Plata, que ha venido creciendo, pero Puerto Plata tiene el problema de la comunicación, tanto por la vía tradicional, que es la vía de Navarrete-Puerto Plata, por la autopista turística, por la carretera turística también, etcétera, que son las dos más usadas, pero como quiera, estamos hablando de que es un viaje largo, es un viaje un poco tortuoso. Hay que hacer ese viaje algo parecido al viaje hacia Punta Cana. Es un viaje rápido, express, seguro. Con esta autovía del Ámbar, ese es el objetivo. Y eso va a beneficiar mucho a Santiago, mucho a Puerto Plata, mucho al país. Y sería la obra más importante, la obra de infraestructura más importante de la administración del presidente Abinader. Entonces nosotros esperamos que esa obra que
estaría terminada en 3 años. Arranque. Su arrancada genera empleo, genera movimiento económico y después su terminación, todos los beneficios que arrastra. Así es que esperamos que se pueda llevar a cabo en el tiempo que está previsto la construcción de la autovía de El Ámbar, que ya fue adjudicada a un consorcio de empresas que fueron las que ganaron tanto la licitación técnica como la oferta económica de unos 28.800 millones de pesos. Y bueno, todavía, por otra parte, estamos pendientes de los resultados de un informe definitivo sobre la cantidad de muertos arrojados por los terremotos simultáneos que atacaron a Venezuela. Ya se habla oficialmente de unos 3.400 y tantos, pero sabemos que esa cifra todavía anda corta. Porque lamentablemente la mayor parte de la gente se quedó bajo los escombros en Venezuela sin que se pudiera hacer nada, absolutamente nada por ellos. Las brigadas internacionales encabezadas por la Dominicana hicieron un gran esfuerzo, pero Venezuela no tenía ninguna preparación para poder enfrentar una tragedia como esta. Y eso hace que la cantidad de fallecidos realmente se multipliquen. Señores, buenas noches.